Bueno, pues miren, entrando a otros casos, a otras situaciones interesantes, el Vaticano ahora mismo está haciéndose una investigación porque hubo una serie de movimientos millonarios muy extraños, ¿no? Movimientos de dinero raros, ¿verdad? Y están sospechando que ahí hay obviamente un potencial fraude. El mismo Vaticano, está indagando varias transferencias de al menos 17 millones de dólares, donde una de sus oficinas de recaudación en Estados Unidos habría generado movimientos muy raros. Esto por parte de un fondo de inversión privado. Según se sabe, se está intentando encontrar por qué cierran estos movimientos, como el exdirector de la Oficina de Recaudación de Fondos Misioneros de Estados Unidos autorizó la transferencia de millones de dólares de sus recursos y donaciones en una nueva organización benéfica y también en otro fondo de inversión privado que él mismo creó. El mismo director crea un fondo y dice, pues ahí le meto lana, ¿no? Y aún se está gestionando en este momento. La nueva dirección de las sociedades de misiones pontificias de Estados Unidos, que recauda este dinero para iniciativas de la misma iglesia, ¿no? Ha dicho que, bueno, pues ahora mismo ha amortizado la mayor parte del dinero de esos millones de dólares, pero ahora mismo pues se está investigando dónde está ese dinero para empezar. No hay plazos ni garantías de recuperación de la inversión, según se ha declarado, y pues este tema o este dinero podría perderse. ¿Por qué se movió? ¿A qué intenciones tenía? Si fue pues un fraude para obviamente llevarse esos recursos o qué sucedió. De momento se sigue investigando. Dice la mayor parte del dinero se transfirió desde el 2021, justo antes de que Esmal completara el mandato de 10 años dirigiendo este lugar. Un sacerdote de los misioneros oblatos de la Beata Virgen María Inmaculada, nacida en Gran Bretaña, sigue siendo director general de Missio Corp. Y bueno, pues lo que dicen es simplemente no hay una explicación clara. Es un tema que no, pues no se ha logrado entender, ¿no? Interesante, al final de cuentas, pues las iglesias también son corporaciones, ¿verdad? También tienen intereses económicos importantes y hacen movimientos que de repente o no les salen o los defraudan. En este caso parece que es un fraude hacia la iglesia, ¿no? O sea que no sería dentro de la iglesia, pero bueno, eso parece ser, ¿verdad? Con la poca información que se ha revelado, porque también suelen ser muy cautelosos para revelar este tipo de datos que hoy llama la atención también. Vamos a otro asunto también interesante, porque parece que hay un potencial de huracán en el Golfo de México. Vamos a eso. Bueno, según reporta la misma NOAA y el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, en el Golfo de México se está gestando un potencial huracán. Tiene pocas posibilidades, pero están las posibilidades. Ya empezamos con fenómenos, ¿no? Esto tiene hasta ahorita 20% de posibilidades de que se formen en los próximos 7 días. Insisto, ha habido sorpresas, así que no confiarse si tú vives en el sureste, de Estados Unidos, entre Florida y Nueva Orleans, pues estar atento a este fenómeno, que de momento pues ya es oficial, ya la misma NOAA lo publica, está ahí, ¿verdad? Ahí avanzando, estaremos atentos de esta posibilidad y si vemos que cambia o que aumenta la posibilidad, pues ya lo volveremos a retomar. Mientras tanto, atentos, ahí está. Del lado del Pacífico no hay nada, si pueden ustedes observar, no hay ningún fenómeno en el Pacífico para los próximos 7 días al menos. No creen que venga ninguna formación, así que ahorita el problema más bien, o potencial problema, ¿no? Es hacia el Golfo de México, hacia el lado del Atlántico, ¿verdad? Vamos a otros asuntos también importantes. Bueno, el jefe del ejército de tierra de Irán avisó a los talibanes que ya no quiere más problemas con ellos. Ya acuérdense que recientemente unos líderes talibanes le han dicho a Irán que pues le declaraban la guerra, ¿no? Oficialmente, como quiera, Afganistán no ha declarado la guerra, esto lo han dicho líderes talibanes. Hay un poco de descontrol, no se sabe muy bien como que quiénes controlan verdaderamente Afganistán, pero sí que hubo personas que perdieron la vida. El jefe del ejército de tierra de Irán, el general de brigada Kiamar Heidari, ha avisado este domingo a los talibanes que no tolerará más infortunios entre la frontera entre ambos países, en referencia a los enfrentamientos del sábado pasado que ya comentamos aquí. Todavía estamos investigando qué pasó y cómo es posible que se haya dado este enfrentamiento, donde por cierto murió un militar iraní y murió también un talibán. El general también
pues se desplazó a esta zona donde se dio el problema, hacia Bulistán y Sistán, y pues están ahí analizando lo que pasó, ¿no? Realmente pues ya no siguió avanzando, no siguió escalando, por lo menos hasta ahorita no ha sucedido. Pero bueno, caliente la zona también de esa región. Vamos a otro asunto también interesante. Bueno, cambiando de tema, ¿no? También comentarles que el tope de la deuda de Estados Unidos, según la Cámara Baja, comenzará ahora mismo un debate en el que se busca un acuerdo bipartidista. En unos momentos más, al final del video, vamos a contar cuáles son las claves para entender la deuda de los Estados Unidos en este momento y qué pudiera suceder, ¿no? Por ahora, según se sabe, el 5 de junio se van a agotar el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos si esto llega a suceder? Hay un grupo de republicanos más conservadores que los republicanos normales, como que ultraconservadores, que se pusieron más duros a la hora de intentar llegar a un acuerdo con el gobierno de Biden, y pues por eso ahora se está alargando el problema. Pudiera traer consecuencias negativas para la economía, por eso estamos viendo las reacciones del S&P 500, de la bolsa de Europa, la bolsa de Asia, etcétera, ¿no? O sea, se está viendo pues como algo negativo que este grupo esté intentando pues alargar el problema, ¿no? Dicen, el acuerdo entre la Casa Blanca y los republicanos para elevar el techo de deuda superó este martes su primer obstáculo legislativo, pero aún está lejos de pasar. El punto es que no están llegando en acuerdo en todos los puntos, y el Comité de las Reglas de la Cámara Baja acordó con 7 votos a favor y 6 en contra avanzar ya a un proceso legislativo a ver si pasa este aumento a la deuda, ¿no? De aprobarse, el compromiso alcanzado durante el fin de semana con Biden y el presidente de la Cámara de Representantes republicanos es elevar el techo de la deuda para los próximos 2 años, ¿verdad? Esa sería la idea si es que pasa. Ahorita, como quiera, iremos a los puntos más importantes de esto. Y regresamos entonces en unos minutos más, ¿verdad? Vamos a otra situación interesante. Fíjense cómo están las cosas de movidas en Asia, que ahora mismo Malasia asegura que detuvo un barco chino. ¿Y qué creen que iba ahí en el barco? No era un barco militar ni nada de eso, era un barco normal. Detienen al barco y aseguran que adentro de él había un cargamento de municiones de gran calibre. ¿A dónde iba ese barco? ¿Qué intenciones tenían? La Agencia de Seguridad Marítima de Malasia indicó el lunes que el detenido, que detuvieron un barco en ese momento. Y pues estaban investigando qué pasó, vieron la tripulación de 32 personas, estaban viendo que no tenían permiso para estar ahí, estaban de ilegales, son aguas malasias, y entonces pues entraron al barco a indagar qué estaba pasando, qué traían estas personas, ¿no? Al meterse dentro del barco se dieron cuenta que estaban transportando proyectiles que podrían ser utilizados, aunque son proyectiles antiguos. O sea, no son modernos ni nada. O sea, pareciera que no son como que de la milicia actual, ¿no? Sino que serían posiblemente de la Segunda Guerra Mundial. En un comunicado, la agencia Malasia asegura que el barco registrado en Funshu, China, más bien que salió de Funshu, China, fue detenido el pasado fin de semana al no tener permisos para andar por ahí, y traía un cargamento ilegal, ¿no? Algunas de estos misiles estaban en muy malas condiciones, o sea, no es que trajeran lo más último de lo último, pero pues llama la atención qué hacían con este cargamento. De hecho, las imágenes de algunos de los misiles es que están en terribles condiciones, vean ustedes, o sea, no es como que, no sé siquiera si sea utilizable, sinceramente lo dudo mucho, ¿no? Pero ¿para qué los querían entonces? ¿Qué querían hacer con estos misiles, no? La semana pasada, el Museo Nacional de la Marina Real Británica había alertado en un comunicado de supuestos actos de vandalismo y robo de piezas de barcos que han sido hundidos durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que posiblemente lo que sucedió es que este barco chino está haciendo eso. Se mete a buques de guerra de la Segunda Guerra hundidos del Reino Unido
y se llevan los misiles. Es una posibilidad, por lo que dice el Museo Nacional de Marina Real, que de vez en cuando van y revisan sus propios barcos que están ahí tirados, ya son como historia, ¿no? Y resulta que se están dando cuenta que alguien se está llevando las piezas y los misiles y todo esto. Insisto, ¿como para qué? ¿Verdad? O sea, sinceramente no entiendo esto, pero bueno, alguien a lo mejor que sepa de específicamente este tipo de materiales, a lo mejor nos puede decir qué onda, ¿no? Pero bueno, escucho sus comentarios, bueno, leo sus comentarios, vamos a otro asunto interesante.